Saludos queridos amigos, bienvenidos a Conexión Histórica. Soy el profesor John Alexander López Luces. Estoy aquí para narrarles la historia de Venezuela y el mundo. Suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de todo el contenido creado para ti. Recuerda que para aprender de historia es necesario separar el trigo de la maleza. En esta oportunidad les hablaré sobre la transición democrática en Brasil y la importancia de las elecciones legislativas de 1982, unos comicios que fueron clave para poner fin a 21 años de dictadura militar en ese país. El siglo XX brasileño fue una sucesión de avances y retrocesos en materia de política democrática. La nación suramericana se proclamó como una república federal en 1891, pero menos del 5% de la población tuvo derecho a elegir a sus autoridades hasta la década de 1920. Hubo que esperar 24 años para la promulgación de elecciones directas y universales con representación proporcional en el Congreso de acuerdo a la cantidad de habitantes por estado. Como parte de la llamada Revolución de 1930 liderada por el populista Getúlio Vargas, se amplió el derecho al sufragio para todos los ciudadanos sin distingo de género u origen social a través de una nueva constitución, hecho que desató la reacción de los sectores más conservadores de la sociedad brasileña y en especial de la élite militar que a lo largo del siglo pasado estuvo involucrada en más de 10 intentonas golpistas, algunas de ellas exitosas como lo fue el derrocamiento en 1964 del líder nacionalista João Goulart. Luego del golpe de Estado contra Goulart, se impuso en Brasil una junta militar liderada por el general Humberto Castelo Branco, quien suspendió las principales garantías constitucionales durante 3 años, bloqueó los poderes del Parlamento, expulsó a los diputados opositores a la dictadura y allanó el camino para establecer un sistema político autoritario a través de una polémica reforma constitucional. Durante los primeros años de la dictadura, los militares ejecutaron una serie de autodenominados actos institucionales, los cuales permitieron a Castelo Branco reemplazar la Constitución getulista de 1946 y derogar derechos civiles como la de libertad de prensa, la división de poderes o la participación política, todo eso en nombre de la supuesta defensa de la seguridad nacional brasileña. En 1967 decidieron plasmar ese régimen de privaciones en una nueva Carta Magna, abrir las puertas del poder a sectores civiles aliados y permitir la existencia de una oposición moderada. Así, el sistema autoritario adquirió rasgos civiles y militares y concentró el poder en las manos del presidente, quien ya no sería electo por el voto popular, sino a través de un colegio electoral compuesto en su mayoría por partidarios de la cúpula militar. La Constitución de 1967 fue diseñada por la dictadura para permanecer en el poder, reprimir los deseos de cambio y maniatar a la oposición. En ese contexto, a los sectores democráticos solo se les permitió hacer política desde un modelo bipartidista compuesto por el partido oficialista Alianza Renovadora Nacional, ARENA, y el partido opositor Movimiento Democrático Brasileño. Fueron inhabilitados emblemáticos dirigentes de la izquierda, desmanteladas las garantías electorales y perseguidas las protestas ciudadanas contra las imposiciones del régimen. No obstante, la oposición tolerada por la dictadura no dejó de participar en elecciones organizadas a conveniencia por el régimen, como por ejemplo los comicios legislativos de 1974, cuando el Movimiento Democrático Brasileño obtuvo más de 4 millones de votos que el oficialismo. El resultado no se tradujo en una victoria en escaños para los opositores, debido a la injusta representación en el Congreso por parte de los estados más poblados, donde ganó el Movimiento Democrático, pero significó una esperanza para una parte importante de la población. A finales de esta década de 1970, la crisis económica golpeó a Brasil y el régimen resultó debilitado, surgiendo en su seno grupos extremistas involucrados en acciones de terrorismo de Estado contra dirigentes sociales, pero también sectores moderados inclinados hacia una apertura democrática en el gigante suramericano. En las elecciones legislativas de 1978, la oposición volvería a encender las alarmas del oficialismo al obtener el 57% de los votos para el Senado y provocar una polémica reforma ad hoc de la dictadura que anuló la elección directa de los senadores y solo concedió al Movimiento Democrático 8 de los 23 curules de la Cámara Alta.
Estas maniobras desesperadas para frenar el ascenso del opositor Movimiento Democrático Brasileño y los cuestionamientos a la situación de derechos humanos en Brasil, incluso de aliados internacionales del régimen, precipitaron una reforma política más profunda por parte del presidente Ernesto Geisel, quien, entre otras cosas, decretó una amnistía general en 1979 que benefició tanto a disidentes encarcelados injustamente como a militares acusados de tortura. Geisel restableció además el sistema pluripartidista vigente antes de la dictadura, una medida que fue interpretada por muchos como otra artimaña del gobierno militar para dividir a la oposición de cara a los comicios generales de 1982 y propiciar la abstención de los sectores más progresistas, como el recién creado Partido de los Trabajadores del dirigente sindical Luis Ignacio Lula da Silva. El oficialista Arena se convirtió en el Partido de la Democracia Social como único brazo civil del régimen militar, y la oposición pasaría a estar conformada por 4 partidos de diferentes corrientes políticas, los cuales enfrentarían ahora el reto de unirse para sumar juntos más votos que la dictadura. El régimen prohibió las alianzas entre tarjetas partidistas como una maniobra para fragmentar los votos, pero no pudo evitar que el Frente Liberal, una decisión del partido que apoyaba la dictadura, terminara restándole respaldos y uniéndose a la causa de la transición democrática en Brasil. En el contexto de una inflación de 3 dígitos, de un endeudamiento externo impagable y de la segunda gran crisis petrolera internacional, el general Geisel había entregado a la presidencia a João Figueiredo, perteneciente al ala más joven y moderada de la élite militar. El nuevo mandatario estuvo marcado por la radicalización de los sectores extremistas del oficialismo, quienes se oponían a la transición democrática y apostaban al recrudecimiento de la represión a través de acciones clandestinas o falsos positivos, como el atentado de 1981. A pesar de ello, la oposición se mantuvo unida en torno al voto como principal arma para recuperar la democracia, mientras tendía puentes con grupos del gobierno militar inclinados hacia una normalización política por el bien del país. Así fue como asistieron a las elecciones parlamentarias y estadales del 15 de noviembre de 1982, cuando, pese a las nuevas maniobras oficialistas para controlar la participación, más del 80% del padrón electoral acudió a las urnas y, por primera vez en 2 décadas, los opositores sumaron más escaños que el partido gobernante. Los oficialistas vieron también debilitado su poder regional al obtener 12 gobernaciones de un total de 22. Estos resultados fueron presentados por los medios oficiales como un triunfo de los militares, pero en los hechos representaron un golpe de gracia al ya debilitado régimen y un cambio en las correlaciones de fuerzas de la oposición que ahora sería determinante para la elección presidencial de 1985. Ese año, fruto de una alianza entre opositores moderados y oficialistas disidentes, el candidato del partido Movimiento Democrático Brasileño, Tancredo Neves, fue electo presidente de Brasil bajo las reglas del régimen, y bajo esas mismas reglas comenzaría irreversiblemente el fin de la dictadura y el inicio de un proceso constituyente para el restablecimiento pleno de la democracia brasileña. Amigos y amigas, les narró el profesor John Alexander López Luces. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal y seguir las cuentas en redes sociales de Su Conexión Histórica. Recuerden que, para aprender de historia, siempre es necesario separar el trigo de la maleza.